Marc, aquesta camiseta que l'has encarregat d'aquestes fricades teves que t'inventes equips i això, o No, d'on surt? Independiente del Valle. Aquesta camiseta té molta història. Té un nom darrere, que és el nostre... Sí, però no farem spoiler encara. No farem spoiler. I al final jo crec que aquesta entrevista, ja ho direm en el podcast, ha estat un acierto. No, pensava que no ho diries, que aquest humor tan... Bueno, jo sóc així. Humor surrealista, T'aguantes. molts d'equips, un poquet de Barça, les coses de Marc Herrero, les coses de històries d'Albert. Bé, avui el nostre convidat és una mostra més de l'insistència, això ben dit, que ets un pesat, bàsicament. Sí, som molt perquè bé. l'has massacrat, l'has fet un marcatge a l'homo que impressionant, però a la fi el tenim aquí, el gran Dani Nieto. ¿Qué Benvingut. tal? Encantado. Me debes una comida, por venir. Bueno, después iremos a comer. Después vamos. A veure que jo he insistit, Estava a la primera llista que vàrem fer. primer quan va començar el programa, Dani, no es que tengo la uña del pie que me duele, venga. El següent, no es que tengo un viaje y una comida. A la tercera es la buena, ja està aquí. Ja està Un aquí. grande i mirau, mira, està tot decorat. Camisetes del Barça, repassarem un poc tots, la victòria a la Copa Sud-americana. Té històries per contar. Sí, no, té per fer també 3 capítols, Dani. Dani, vine. ¿Qué? Aquí Quin estamos. moment, eh? Qué momento, sí. No, bien, la verdad es que muy bien. Ahora estoy con el Polense, ya no estoy en el Barça. Ya hace mucho tiempo De de eso. blaugrana a blaugrana, al final. Sí, sí, sí. Ya hace mucho tiempo de eso. Pero bien, con un ascenso del año pasado y este año, pues a ver si repetimos. Primer de tot, abans de començar, que els satins m'agraden, eh? Sí, me lo regaló mi hijo. Le gustan las piruletas y me lo Molt regaló. I començam un poc, clar, pels orígens, tu, que repassava, no ho sabia, que tu comences, bé, a Platges, que ets de la zona, Sí. però te fitxa l'Espanyol. Com es feia aquell vot de tan jovenat i, Bueno, i ja deixar antes casa? del español, del Playas voy al Mallorca. Mm. En Mallorca creo que estoy en cadetes, que es cuando coincido también con Oscar Troya. Y de ahí me voy en la etapa de juveniles al español. Sí, porque en aquel momento era como la mejor cantera de España, bueno, eso se decía, que incluso por delante del Barça y del Madrid. Sí, per exemple, en Sergi Darder, que també se'n va anar, Sí, no sé si sí. més o menys era Sí, aquella època. coincidimos. De hecho, nos conocemos del español y que bueno, que somos de aquí y tal, que tenemos contacto, pero allí del español. Y decidí irme allí al español y allí estoy creo 5 años. 3 de juveniles, un año en el filial y luego un año cedido en el Girona, que es mi primer año en segunda, con 19 años. Luego regreso con Pochettino y... Pochettino. y Ja començam amb els noms importants. Sí, eh? perquè n'han passat. Había una jungla ahí de argentinos, sí, de jugadores y directivos y demás. Y bien, pero bueno, se decidió que no iban a contar conmigo. Fue una pena porque sí que es verdad que la pretemporada que hice con el primer equipo fue bastante buena. Creo que quedé incluso el Pichichi de la pretemporada. I a siendo més, muy el joven. Girona, que tan jove i el debuta, també jugar bastant amb el Girona. Sí. De hecho, creo que, bueno, ya empezamos con las anécdotas. En Girona estábamos en descenso y teníamos que ganar creo que 8 partidos y tenemos que ganar 6-7 de los últimos 10. Y lo logramos, sí. Y yo jugando con 19-20 años y había gente muy veterana como Moja, como Sandro, que eran gente en el fútbol que había tenido también Sí, más y sus un menos. Sí. davanter dels bons. Sí. No, és que sí, al final ara ho repassaran també amb el Barça, quan coincideix amb en Grimaldo, al final és un tio que està a la selecció espanyola, però ara que ha començat per aquí, jo pensava, has dit filials, creus que els jugadors joves han d'apostar per partir a filials? Sí, yo creo que sí. A ver, la suerte de estar en un filial es que cualquier handicap que tiene el primer equipo te pueden decir, oye Dani, sube para arriba. Y claro, ese paso es mucho más corto que si estás en otro equipo que no es un filial. Yo Sí. creo que esa es la ventaja más...
Clar, i per exemple, allà teniu el cas, bé, en Joan Salvat també va estar en el Villarreal, però sí, Vaya personaje solo. el repartidor de l'MVPs de cada... Però que en Joan Proens, que s'ha dit que el Villarreal va darrere i tal, tu no sé si has xerrat amb ell, t'ha demanat consell, però tu li recomanaries que si arriba aquesta oferta, per exemple, del Villarreal, per ti en el filial del Villarreal? Sí, a ver, no he hablado, sí que es verdad que es un chaval que lo está haciendo muy bien, es un poco reservado, no le gusta hablar de esas cosas con los compañeros, pero bueno, yo creo que tanto con Óscar como con su familia creo que están bien rodeados y creo que va a tomar pues, la mejor decisión que sea por su bien, ¿no? Pero como ya he dicho antes, si le llega la opción de un filial, yo iría, sí, porque al final es mucha gente joven, sí que es verdad que es otro tipo de fútbol, mucho más táctico, con pelotas y técnico y demás, pero estás a un paso pues de la élite, ¿no? Del primer equip. Clar, i al final d'això, no? També a vegades costa molt un tipus jove, un jugador jove, separar-se de la família i pensar, me'n vaig allà, pot ser que pugui triomfar, però també pot ser que me'n vaig a casa, quedi tot sol, no jugui i no sàpigues què fer amb el futur. Al final, això també és complicat pel capet de jugador. Sí, a ver, en mi caso yo me fui a los 16 años fuera de casa. Que es, no todo el mundo es capaz de irse de sus amigos, de la familia, ¿no? Y apostar por un futuro con el fútbol y tal. Pero bueno, a mí me gusta el fútbol, yo quería ser futbolista profesional y creo que me ha ido bastante bien. Luego habrá gente pues, que le guste más otras cosas o tenga más, o que asimile peor el estar lejos de la familia. Eso ya depende de cada uno, pero sí que es verdad que bueno, estando fuera de casa es importante. I xerràvem d'entrenadors, has dit en Pochettino, però te'n vas a l'Alcorcón i tens un tal José Bordalás. No sé si ja era el mateix Bordalás d'ara, si era igual de personatges... Sí. Era més deixat. Sí, no, el canvi radical que ha fet... Sí, que ha cambiado muchísimo, pero yo creo que ha sido el año que más me he reído como jugador, porque en las charlas era un show. Ja es deia lo de esto fútbol papá y aquestes coses. Sí. Todas esas cosas y de pegar hostias a la pizarra y que se caían todas las fichas y de insultar a un jugador nuestro, a un jugador rival, era un show. Pero sí que es verdad que como entrenador también un 10. De hecho, ese año en el Alcorcón también metí bastantes goles en los últimos 5 o 10 minutos, que tuve una racha de meter 3 o 4 goles en el descuento. Y de ahí es cuando me voy al Barça, sin jugar mucho, pero me voy al Barça. O sea, que no es todo el jugar de titular, también ese rol de salir del banquillo y de revulsivo, se suele decir, también es importante para los equipos. És que... Estàs visualitzant en Bordalás? No, és que estic visualitzant de Pochettino a Bordalás al tiki-taka del Barça, que és que... Sí, yo he vivido un poco todos los extremos. Un jugador que se sap adaptar, saps? Sí, camaleònic. Sí. I en el Barça, això, m'ho has contat abans de començar el podcast, en el Barça bé vius moltes coses, ¿no? Sí, primero con Eusebio, que es verdad que tenemos un equipazo, creo que quedamos segundos en segunda A por detrás del Deportivo de Ricky y de, bueno, que tenían también un equipazo increíble. Hicimos un año increíble y luego ese siguiente año y el siguiente hago la pretemporada con el primer equipo de Barcelona, con Tito Vilanova, luego viene Tata Martino y por último Luis Enrique. Amb en Tito Vilanova tu vas viure la pitjor part, ¿no? Sí, la verdad es que me impactó mucho porque yo era muy joven, estaba empezando a tocar la élite, ¿no? que era, creo que justo se va Guardiola, viene Tito Vilanova y era el Barça del Dream Team. Creo que el mejor Barça que ha tenido... Sí, a més aquella lliga la guanya amb els 100 punts, el Barça de Tito Vilanova. El triplete, demás. Y bueno, pues imagínate, subiendo joven y entrenando con las estrellas, con Xavi, Iniesta, Busquets, que no perdían un balón y aunque quisieran. La verdad es que muy bien, la pretemporada pues también con Leo Messi, bueno, con todos, con Puyol, que era un salvaje, lo veías entrenar y
Amb en Piqué també. pegaba hostias a todo lo que se movía. Sí, te verás tú qualcuna d'en Pujol. Sí, seguro, sí. Bueno, ahora no me acuerdo, pero seguramente sí. Yo creo que no me acercaba a él cuando tal, se la pasaba al lado y me iba. Y no, muy bien, sí que es verdad que hice una gran pretemporada, ¿no? Se apostó mucho por mí, incluso en el Sport salió la gran sorpresa del stage, se entiende a las mil maravillas con Leo Messi. Digamos que hice una semana o dos que te sale todo, y encima al lado de esas estrellas que parecen que saben lo que piensan, que quieres la pelota aquí y te la dan aquí, ni un centímetro más adelante ni un centímetro más atrás. Sí que es verdad que es otro fútbol. Cuando sales de allí, pues te das cuenta, ¿no? Y como has dicho, me encontré lo peor de que cuando volvemos de la pretemporada nos informan de que tiene una enfermedad grave y se muere, ¿no? Entonces a partir de ahí pues viene Tata Martino, que sí que es verdad que seguimos los jóvenes entrenando con él, juego el Gamper, que también es cuando viene Neymar. Que és aquesta camiseta d'aquí Sí, darrere, no? que es esta. Que jugamos contra el Santos, ¿no? Que venía Neymar del Sí, Santos. clar, sí. Sí, formava part de la cosa. De Zacor, tal. Creo que quedamos 6-0 contra el Santos, imagínate. Jugando con un mix, con gente del primer equipo y gente del filial. Y nada, muy bien. Pues una pasada jugar en el Camp Nou, jugar con toda esa gente y demás. Y luego llega Luis Enrique, y no sé si tenía algo en contra de los jóvenes o tal, pero a todos los jóvenes nos dan las gracias y cada uno pues se tuvo que buscar la vida. Me acuerdo que Patrick se fue al Lazio, que lleva al Lazio toda la vida. Sí. Grimaldo creo que al Benfica, bueno, y un par más estaban por ahí sueltos. Y yo me tuve que ir también. Estava Dongu també, no? Sí. Bueno, es que o sea, ahí nos fuimos todos. Ilie, Adama Traoré. Adama Traoré... Ilie creo que se fue a América, Sí. a la MLS. Bueno, no sé quién más se fue. Se fueron, bueno, Samper creo que se fue a China, con el equipo de Iniesta, que se fue Iniesta sí, también. a Japó, A Japón, a China, sí. Denis Sí. Suárez també està, Sí, no? sí. Y se fue al Celta, ¿no? Sí. Suárez. Bueno, en general todos los jóvenes nos fuimos. Creo que no se quedó prácticamente ninguno I ell va en fer el Barça. una xerrada individual amb Volta, o sigui, un dia te va citar en Luis Enrique en el seu despatx i te va dir, o va fer una xerrada així de grup i va dir, chicos, que no. Sí, en general creo que nos reunimos los jóvenes después de un entreno, tal, y lo típico. Ya os diremos coses. És que és molt Va fer de mallorquí, el Luis Enrique, ja te diré coses. Que és molt fort, un tipus, per exemple, tenen Guardiola, que sempre compta amb els joves, i el Luis Enrique, que també venia d'estar en el Barça B, Sí. diu, Devia tenir aquesta sensibilitat. és un poc estrany, no sabia aquesta. Sí. Bueno, de hecho, creo que se puede mirar que ese año que es del Luis Enrique, no sé si debuta alguno con el primer equipo. Clar, algún a veure que joven. amb el Neymar, amb Sí, el Messi... sí que es verdad que Luis sí. Suárez. Luis Suárez, era Sí, complicat. Sí, Sí. fan el triplet aquella temporada. Si tienes que elegir entre Dani Nieto y Neymar, pues a ver, entiendo que... Dani Nieto. Li deien Dani Neymar. Però, clar, has dit així molt de passada, aquella pretemporada que t'entenien molt bé amb el Leo Messi. Clar, ho has dit així. Bueno, Leo Messi se entendía bien con todo el mundo, Ja, o sea, no però- era una cosa Però mía. Que Era... dir com era un entrenament, clar, és que estem xerrant de... Molts el cataloguen del millor jugador de la història, o sigui, Sí. com era aquest contacte amb ell, jugar amb ell? Yo estaba en una nube, porque es que sí que es verdad que mucha gente te preguntaba, ¿lo que hace en el campo luego lo hace en los entrenamientos? Y no, o sea, es que es mejor en los entrenamientos incluso. O sea, se ponía a chutar faltas y chutaba 6 y las 6 la metía por el mismo ángulo, que parecía una repetición. Entonces, claro, luego juega el domingo y era muy fácil, hacía, venga, pues gol, venga otro. Y claro, para la gente de fuera dice, es una pasada. Para la gente de dentro también, pero sí que es verdad que si lo ves más el día a día, dices, es que es normal que haga esto los domingos, porque en los entrenos hace también lo que quiere. I era tan reservat com sembla en el dia a dia? No, tiene una etiqueta de reservado, así que es verdad que, a ver, ser una estrella mundial o sea, tiene que ser bastante difícil gestionar todo eso en el Barça, pero yo nunca he tenido, además todo lo contrario, tengo una anécdota, cuando me voy a Eibar, jugamos contra el Barcelona, en el Camp Nou, en Liga. Y estoy hablando con Munir, pues yo salgo de suplente, y estoy hablando con Munir y con Sandro, que coincidí con ellos también que estaban en el Barça.
Y estoy hablando con ellos, a ver qué tal le había ido el año con tal, que éramos amigos. Y de repente noto que alguien me hace así en la espalda y me giro y era Messi, que o sea, se acordaba de mí, coño. Y al final es una anécdota que habla muy bien de él porque siendo una estrella y yo pues, había subido, sí, 2 pretemporadas con ellos, pero que no tenía por qué pararse, saludarme y decirme, oye, ¿cómo te va? ¿Qué estás en el Eibar? Tal, bueno, pues me alegro de verte, hasta luego, tal. Hombre, Que muy bien. a veure Que habla bien de Sí. ell. Justament, aquí tens l'exemple amb Messi que ho ha fet amb Dani Nieto i després veus altres jugadors de primera, a altres equips, a un Getafe, bueno, el Getafe no, perquè també són bona gent, pareix. Sí, està Bordalàs també. Un Sevilla o algo així que fan així, déjame en paz, saps? Sempre són superestrella i tenim a la gran superestrella de la història i un tant Cristiano que se preocupa per com li va la temporada amb Dani Nieto. Te'n recordes a la Copa del Rei d'aquesta temporada que arriba l'Espanyol, passant per davant, que nosaltres estàvem per allà, sí, i hi ha un buenas tardes, o sigui, tampoc, l'únic que va saludar, un buenas tardes, va ser en Quique García. Sí, tots els joves... Al final depende de la persona de cada jugador. También hay un montón de diferentes tipos de personas. Yo he visto de todo, gente muy humilde, gente que no, gente pues que te agradece lo que has hecho por él esos años, gente que no, pero bueno, al final yo creo que el fútbol en un futuro queda a segundo plano, ¿no? Y lo que importa son las personas. Y yo siempre que tal lo cuento porque sí que es verdad que habla muy bien de él. Hay mucha gente que no lo conoce y a lo mejor pues lo etiquetan de algo que no es. Pero bueno, que también pasa con Cristiano, pasa con todas las estrellas mundiales, ¿no? Però a més, això coincidies, clar, has xerrat d'en Xavi, Iniesta, en Busquets, o sigui, eren gent, el que dius tu, que era un escàndol veure jugar. Sí, no, ya te digo yo que entrenando hacíamos, por ejemplo, un rondo y si querían dar 1000 toques los daban. O sea, no tenían, no tenían te ningún aburrías, problema. ¿no? Sí, te aburrías. Y claro, los jóvenes nos teníamos que meter en el dentro y un entrenamiento o sea, un rondo era como 2 entrenamientos de otro equipo. Pero sí. I al final, d'aquesta etapa amb els 3 entrenadors, la gran diferència és la que dius, l'aposta per joves, d'en Tito, Tata i Luis Enrique. Creus que aquesta diferència de pujar joves és el que va canviar un poc tot el que va venir després en el Barça? Perquè si te fixes, una vegada parteix Luis Enrique és quan el Barça comença a caure. I quan comença a renéixer el Barça, quan comença a confiar, de nou a la gent que està a baix, A ver, ¿no? entiendo que claro, las expectativas de aquel Barça, con lo que había hecho Guardiola, pues entiendo que no se apostara tanto por jóvenes. Sí que es verdad que yo no comparto eso, si puedes tener, pues la liga es demasiado larga, tienen muchas competiciones y hay muchos partidos pues que equipos como el Madrid y el Barça no se juegan nada, o a lo mejor van 3-0, 4-0, y sí que puedes dar minutos a gente más joven pues para que vayan metiendo cabeza. Bueno, fue la decisión de Luis Enrique y nada que objetar. Sí que es una pena porque claro, te encuentras el año pasado que estás en una nube, pasa todo aquello y al siguiente año te dan un golpe de realidad y te tienes que ir fuera del Barça, pero bueno, así es el fútbol también. I també un entrenador que és vera que va tenir una bona trajectòria, però ja està més desaparegut, que és en Eusebio, que havia també estat, Eusebio Sacristán, un gran jugador, el més majors el recordaran amb el Barça, va ser un grandíssim jugador del 80. Eusebio que va tenir un infart. Sí, també va tenir problemes de salut. Tuvo problemas de salud y estaba més... ligó un poco fuera del fútbol durante un par de tiempo, pero sí, o sea, como entrenador también un escándalo. También yo allí aprendí muchísimo cómo te tienes que mover tácticamente, salida de pelota y demás. Fueron años muy, muy bonitos. Y pasas de Gamper al Camp Nou y tal a la realidad del fútbol. A l'Eibar. Bueno, debut a primera divisió. Sí, importante. Això sí, però Eibar, que al final teníem Ipurua com a la catxa de mistos, però que és un estadi autèntic. Sí, no, fue un campazo. O sea, es un campazo Ipurua, sí que es verdad que practicaban otro tipo de fútbol. No daban 1000 toques en el rondo. 1000 basc. 1000 toques en tota la temporada. Pero sí, otro tipo de fútbol, pero muy bien, sí. Mis inicios como jugador de Primera División y bien contento.
como ya digo, otro tipo de fútbol, me tuve que adaptar, pero... I pero també bien una contento. ciutat així més petita i tal, com era viure allà? Muy bien, ¿eh? Sí que es verdad que ese año que ascienden nos obligan a vivir a Eibar. Creo que luego ya no obligaban, te dejaban vivir en Donosti o en Bilbao. Ese año te obligaban a vivir en Eibar, pero la gente muy bien, muy I bien. això per què? No sé, me imagino que para Para intentar hacer las controlar- cosas bien, para controlar un poco todo y demás. Pero muy bien, sí que es verdad que el tiempo no acompañaba, bastante lluvia y bastante viento, pero la gente muy agradable y muy, muy bien, muy bien. I com és jugar a primera divisió? Pues Sí, recordes el moment, el dia que debutes, quin partit era? sí, en el Vicente Calderón contra el Atlético de Madrid. En el antiguo, o sea, en el Sí, sí, antiguo, sí, sí. o sea, no en el Wanda. Tal. Y sí, la verdad, creo que jugué 10 minutos y muy bien, muy bien. Sí, sí. Le hice un par de recortes a Coque, que luego me quería pegar. Y aún sigue Coque en el Atlético de Madrid, ¿eh? Què és això? Fíjate, desde hace tiempo. Pero bien, muy bien. I una vegada tropilles primera divisió, com és tot el canvi i sortida d'aquesta primera divisió d'Espanya en altres bandes? De hecho, la decisión más importante, y creo que una de las peores de mi carrera deportiva, fue salir de primera división e irme al extranjero. Pero claro, es lo que dices, te ves en primera, ya había jugado en segunda creo que 3-4 años, y dices como otra vez volver a bajar, tal, que es complicado. Decidí irme fuera, a Grecia, muy bien allí también, es una primera división, muy bien, pero sí que es verdad que el nivel es un poco más bajo y de cara a la gente de España, cuando sales fuera del extranjero no te ven igual como si sigues en el círculo de Que més quan vas a de Grècia, España. Xipre, tots aquests Claro. Surts de Polònia, surts del radar, no? Sí, y luego para volver pues es un poco más complicado, si quieres volver pues tienes que bajar un escalón, no es irte a un primera y luego volver a un primera. Però, i l'opció d'anar a Grècia era la primera o quines altres opcions tenies? També queda Espanya i sí, a jugar ver, segona, no? fueron unos días complicados porque a mí me comunican que no quieren seguir conmigo el último día de mercado, en el Eibar. O sea, creo que era teníamos entreno un 31 por la mañana, un 30 por la mañana, un 31 no me acuerdo, y después del entreno creo que era Mendilibar me comunica que no, o sea, que voy a tener muy pocos minutos. Entonces, claro, todo corriendo, casi todos los segundas punteros que, digamos así, tenían la plantilla ya cerrada. I a la pretemporada, ell t'havia... Clar, sí, o tu havies això vist no ho alguna cosa... No, nada, fue una pretemporada bien, normal, buena, pero a lo mejor por el estilo de juego o demás, pues no encajaba en sus planes. Ostres, però al final supos que Mendilibar ja devia saber si li anava bé o no, és que això és el que no entenc mai. Sí, no, a ver, yo nunca lo entendí, ni lo sigo entendiendo, pero al final hay un montón de situaciones así que ha pasado con, Sí, mos han con contat jugadores. mil vegades. Sí. Sí. Y claro, pues todo corriendo, tal, pues no hacer las cosas como deberías, tomas decisiones pues equivocadas, y creo que la mejor decisión hubiera sido pues seguir en un segunda puntero para luchar por subir a segunda. Pero bueno, así es también en la vida, ¿no? Hay decisiones buenas, malas y hay que adaptarse. I clar, també volien repassar no, les temporades en el Numancia amb una persona que encara està aquí, Sí. encara està aquí, no està entrenant, però encara està a Mallorca, És un nom que ha sonat un poc fins que acabin els seus fills a l'escola, Iago Barrasate. Sí, sí, sí. Un Com mítico era también. un altre més, en Pochettino, Tata Martino, Tito, Bordalàs. Bordalàs... És ell el que te crida per anar a Numància? No, es César Palacios, que era director deportivo de aquel entonces, que ahora está en el Eibar. Fíjate cómo... Sí. Tot està connectat. Sí, sí. Me acuerdo que salgo de Grecia, rescindo, porque bueno, unos problemas extradeportivos, digamos que allí son un poco A nivell de cobrar, no? más piratillas que aquí. Piratilla. Sí, si qualque dia ve, que també està convidat a veure si s'anima a venir en Xavi Ginard, també la seva etapa a Sí, Grècia. fuera tienes que tener cuidado. Y bueno, tengo una oferta del Valladolid, pero solamente por 6 meses, y una del Numancia por 2 años y medio. Entonces, claro,
de dinero creo que era más del Valladolid, pero bueno, por una estabilidad, pues Numancia. Y muy bien, pues ese año creo que jugamos la fase de ascenso a Primera División, que eliminamos al Zaragoza en semifinales y la final jugamos justo también contra el Valladolid, que nos elimina. Y también la Copa del Rey, bueno, el siguiente año la Copa del Rey contra el Madrid. Que bueno, estuvimos a nada de eliminarlo, però al final no ganaron. I sobretot, ara treus del Madrid, tot això ja ha passat, la teva família... Soy soriana, sí. Mi mujer y mi hijo son sorianos. Sí, però del Madrid, la teva família. Ah, bueno, sí, bueno, pero es impuesto, es antiimpuesto. Import revolucionari. Sí, sí. El pobre cuando le regalamos el uniforme del Madrid tenía 3 años, no podía decir que no. No creo que sepa mucho lo que es el fútbol. Ahora ya le va gustando más, ya empieza a darle patadas a la pelota y demás. I ho dius, Ja família empieza. de Sòria, idò? Sí, mi familia son sorianos, mis padres sí que son del Madrid. Bueno, ahora es un mixto, pero sí que de pequeño era o eres del Madrid o no entras a casa. Eso, que lo sepas. I ton pare, quan van veure que fitxaves pel Barça, va fer així. Va fer. Sí, no, pero luego era el primero que estaba cada semana allí viendo el claro. partido porque es muy futbolero y le encanta el fútbol. Independientemente del Madrid o del No Barça. t'ho imagina't, veure el seu fill allà, quin orgull. O sea, siempre ha visto todos los partidos. Ahora aquí en Sa Pobla viene todos los fines de semana. Lo único cuando no ha venido cuando estuve en Ecuador, que no le daba para ir y volver. Pero siempre me ha venido a ver. Y sí, bien. La familia soriana, de hecho los conocí allí cuando estuve en Numancia. Sí, el teu canvi de vida, has dit, el pitjor decisió anar-te'n a Grècia, millor tal vegada anar-te'n a Sòria perquè ja va canviar la teva vida en tots els aspectes, Sí, no? sí, me cambió la vida para bien. Ese año que fue también un año complicado porque fue cuando me rompí el cruzado, en el año 2018. Y de ahí fue cuando me fui a Ecuador. I podem dir, és que tu pensant en aquesta broma des de l'inici, podem dir que partir a Ecuador va ser un acierto. És que hem de mostrar aquí, no sé, Jota aquí posa cierto. Volia fer aquesta broma des que hem començat, va ser un acierto. Molt Sí, bé. Marc pot partir Ja ho pot deixar allà otra vegada? Sí. Marc, Sí. agafa vacances ja. I aquí, precisament, és quan vaig conèixer en persona Dani Neto, I vas fer el reportatge de quan... quan van guanyar la Copa Sud-americana, Eso es. que no sabia que justament era quan van actuar Los Palmeras, que és espectacular, aquell Teu show. grup favorit, també. No, però cada vegada que diuen la Super Bowl, no, Los Palmeras. Sí. Fue un show. Fue un show Fue un espectacular. show. Sí. Nosotros estábamos dentro del vestuario porque cayó un diluvio. Claro, las lluvias de allí no son como las de aquí. Y cayó un diluvio, pero sí que es verdad que luego se hizo muy viral la actuación de los Palmeras. Sí. És que, a veure, hi ha una final de Champions, diu, esto no es nada comparado con Los Palmeras, i surt la final aquesta. Sí, jugamos en Paraguay contra Colón, un equipo argentino, y estaba toda la grada llena de rojo de Colón, la verdad es que muy guapo. Todo Clar, però el que és curiós és com te surt aquesta oportunitat de pegar el vot a Quina Ecuador. telefonada, sí. Porque Mister. el entrenador es español, era Miguel Ángel, y estuvo allí de entrenador, bueno, su cuerpo técnico era español, y me llama por si me puede interesar pues, el proyecto que estaban haciendo y demás. Y la verdad es que eso fue un acierto, como dices, porque a nivel deportivo, claro, ganar una Copa Sudamericana no se gana. Sí que es verdad que no se valora, desde España no se valora Ya. lo que, pero claro, para la gente de allí la repercusión es como para la gente de aquí ganar una UEFA, es lo mismo. Y bien, muy bien. A més que vas tenir protagonisme durant el torneig, no? Sí, y a Va nivel marcar internacional. en Sí. els quarts de final, no? Marqué el gol del pase a semifinales, sí, contra Independiente de Avellaneda. Ja me diràs un històric, també. Sí. Y muy bien, no, a nivel deportivo muy bien porque, claro, juegas competiciones internacionales, viajabas a Argentina, viajabas a Brasil, ya son concentraciones de 3-4 días, estadios míticos como el de Corinthians, Independiente de Avellaneda, pues los campos argentinos la verdad es que impactan, son I l'afició ja és ambient, com deu la ser. afición y los estadios es otro tipo de ambiente, o sea, no tiene nada que ver con Europa.
Clar, i allà és vera que és la part positiva, però no tens tampoc sí que tens part de família, però és molta la distància. Quan dius, per exemple, els teus pares, que estén acostumats a veure'te, no poden anar allà, ¿no? No, sí, ese es el hándicap, ¿no? Que pues es una distancia muy larga, pero bueno, sí que estaba con mi mujer y después de ese año fue el boom de la pandemia. Nos tuvimos que quedar, bueno, ella estaba ya en España y nos tuvimos que quedar allí encerrados un mes y medio, hasta que logré volver. I com és realment viure una pandèmia allà? Perquè nosaltres l'hem viscut aquí, sí, però allà com les mesures eren igual, tot era igual... Sí, era todo igual. Ir a comprar por las mañanas para tener algo en la nevera y luego creo que a partir de las 6 de la tarde nadie podía salir a la calle, con ejército fuera y demás. O sea, eran restricciones muy heavy, sí. I a quina part estaves visquent, tu? En Cumbayá, era una... Mi tío que cansó, Cumbayá, señor Cumbayá. Sí, era como un resort de gente extranjera y como gente también del país, pero un poco más apartado, digamos, que teníamos de todo. Teníamos centros comerciales, tiendas, sí, era com una urbanització a part, no? Sí, és que una burbuja, com una burbuja crec que hi ha para... molt aquest estil, no? Que hi ha urbanitzacions molt grans, però que són resorts de supermercats. Luego tenías la capital, que Quito, la tenías a un cuarto de hora. Ah, bueno, bien. En aquel momento Ecuador estaba bastante bien a nivel de delincuencia y demás. Después de la pandemia se pusieron las cosas bastante más difíciles. Sí, la teva vida ja era normal, no tenies cap problema de seguretat ni tu feies... No, yo nunca... hubo solamente una vez que yo no pasé miedo, pero mi mujer sí, que subieron los impuestos de la gasolina. Lo subieron creo que €1 y claro, €1 para las familias de allí pues era mucho. Y sí que salieron como a la calle, pusieron las barricadas cortaron las calles, también llamaron a los indígenas, que parece risa, pero allí hay indígenas viviendo en la selva. Sí, por la montaña. Sí. Y de hecho tuvieron... O sea, que suena a risa porque aquí no estamos acostumbrados a eso. Però tu has de treballar. Telefon gent de sa pobla que... Pero en una reunión que tuvieron el gobierno de Ecuador con las diferentes tribus, por así decirlo, el jefe de los indígenas fue con el típico tupé de indios, con las rayas... Y, sí, no, increíble, tú. Y al final van arriba a un acuerdo, se va a Sí, solucionar. al final se llegó a un acuerdo y ya no iban con lanzas por la calle ni nada de eso. Sí, se llegó a un acuerdo, pero sí que lo pasamos como a ver qué pasaba, porque nosotros estábamos en la ciudad deportiva, que allí teníamos nos podemos quedar a dormir y a comer y tal, pero claro, luego de regreso a casa, que había creo que 1 hora, nos encontramos con todo aquello y fue complicado porque nos pararon. Claro, teníamos un intérprete, gente que hablaba con el club y con ese tipo de gente. Y claro, porque no dejaban pasar a nadie, sea quien sea. Entonces, claro, con nosotros estuvieron un poco con tal y nos dejaron llegar a nuestra casa. Pero claro, mi mujer estaba sola en casa. Clar, no sí que era verdad que era un complejo, tenía seguridad privada y tal, pero nunca sabes si pueden llegar... Se plantan 50 allà i... 10 vándalos y empiezan a robar o empiezan a hacer algo, lo que sea, sí. Sí, perquè a vegades que ell ho ha dit, i també ho veiem sobretot a la tele, no? El fet de aprofiten les protestes per assaltar, a altra banda. Els 4 trabucats, se fiquen en el country aquest i... Sí. Y ese fue el único momento de tensión. Pero luego sí que es verdad que nada, de hecho por Quito fuimos un par de veces a comer y tal y yo no vi nada de delincuencia ni nada. I a més, xerraves de la teva dona i es produeix allà que queda embarassada i s'ajunta pandèmia amb ella embarassada, o sigui, també gestionar tot això... Se queda embarazada allí, esta de 6 meses decidimos que diera luz en España y a los pocos meses, a los 2-3 meses, la pandemia. Claro, me pillé a mí en plena pandemia allí, ella en España y a punto de dar a luz. Que de hecho me hicieron una entrevista del Chiringuito, también allí, yo estando allí. I vas contar
Sí, porque fue como... Va, més o menys com Marc i en Pedrerol. Saps? Sí, muy iguales. Becares no. Becares no. Sí, me acuerdo, me hicieron una entrevista de yo allí solo y con mi mujer, o sea, me hicieron como un vídeo, mis amigos, como para darme ánimos y demás. Per fer-te plorar. Sí, sí, no, seguro. Encima salió con la barriga, Ja me diràs. sí, le pintaron una pelota de fútbol y demás. Sí, está en internet, está en YouTube seguro, sí, sí. I pot ser que aquest hagi estat el moment més complicat? Sí, yo diría que sí. Sí, sí. Yo diría que a nivel personal, sí. Yo me considero bastante reservado de emociones, pero sí que hubo un momento como que una cosa, otra, como que se juntó y boom. Sí, sí. Que no sé què te passa per cap el moment aquest de la meva dona està en fora. No, de volver. De hecho, ese año jugábamos Libertadores, que, coño, para la gente... Esa Champions, que incluso para mí, pues, es un nivel más, y tuve que rescindir, o sea, tuve que decidir o lo personal o lo deportivo, y decidí lo personal. Sí, sí. Al final és veritat que perdre el moment d'estar allà amb la teva dona, supos que això deu dir... Sí, llegué, vi a mi hijo una semana después de que diera luz, o sea, con una semana de vida. Tuve que guardar cuarentena, por precaución. Y ahí estuve, creo que estuve un mes y medio o dos sin equipo, pero claro, se suspendió todo, estaba todo parado y tal, y de ahí es cuando me fui al Racing de Ferrol. I has dit que la teva dona encara t'ho recorda, no? Sí, a ver, es buena, ¿eh? No me lo dice pues una vez al año, no cada día ni una vez al mes. Pero sí entiendo que o sea, yo me pongo en su lugar y sí que entiendo que para ella tuvo que ser difícil pues estar sola y no estar conmigo al lado o con con su madre. Bueno, su madre sí que se coló, pero de estar rodeado pues de su gente. I ara diu, es vota el Racing de Ferrol, que és vera que la primera temporada molt bé, que va molt bé. És vera que la segona hi ha un problema amb el míster i tal, no? Sí, porque el primer año tengo un papel importante, jugamos el ascenso para segunda y creo que en cuanto a números, no sé si fueron 6-7 goles y 5 asistencias o al revés, bueno, fue un año bastante completo, bastante bien. Y el segundo año me lesiono en la pretemporada, que tengo una fisura, o sea, en un córner contra el Oviedo me dan un golpe en las costillas y tengo como una fisurilla y me pierdo gran parte de la pretemporada y sí que tuve un rol secundario y muy pocos minutos. Y ya no eran las sensaciones de pocos minutos, sino como que la figura que había hecho el año anterior y tal, como que ya no existía, ¿sabes? Como una sensación muy amarga y esa sensación no me gustó porque yo quería ser importante ese año también y bueno, decidimos salir. Perquè a nivell de tracte personal i tot, canvia la relació amb el míster d'un any a l'altre. Sí, 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 bastante. Bueno, ya te digo, de decirme eres tú y 10 más, a, o sea, no olvidarme, pero darme como un papel secundario. Sí, però sense cap... A veure, sempre es diu que no se té per què donar explicacions, però fins a un cert punt. O sigui, tu t'has lesionat, no és que t'hagis... Sí, no, a ver, yo nunca he pedido explicaciones, pero a nadie. Nunca en mi carrera deportiva he preguntado por qué no he jugado. Ni nunca he preguntado por qué he jugado, tampoco he preguntado por qué no juego. Lo único que te queda es pues apretar el culo, entrenar mejor y aceptar el rol y pues ir entrando poco a poco. Al final entiendo que la gestión de vestuario para un entrenador es muy difícil porque son 22 jugadores y cada uno pues es de su madre y de su padre. Y entiendo esa parte, pero sí que pues, me sentí, como ya digo, me sentí un poco desplazado y la sensación esa pues no me gustó y al final pues tanto para él como para mí lo mejor fue llegar a un acuerdo y salir. I arriba el moment que tenies ganes d'explicar, Marc. Sí. Un missatge. Ja quan ja ha prescrit això, ja ho poden dir. Sí, eso ya prescrito, ¿no? Sí, sí. Ha pasado ya, Ah, ha pasado 5 años. Ya. Pues clar, l'Atlètic Balears té el problema de que passa amb Canarios i se'n va a Córdoba, crec que era, i no, posa un tuit, Canarios, lo més segur que se'n va i tal. I com per aquest senyor, 2 anys després,
i m'envia un missatge a les 9 de vespre, que encara el detenc. Bueno, no sé si era yo o me hackearon la cuenta, no sé si... Un estafador. Intel·ligència, la IA, Sí, no havia arribat la la IA encara no IA. havia arribat. I me diu, el recambio està aquí. Aquesta frase és bona, aquesta frase en I títol. jo li dic, Es que yo no me acuerdo de esa frase, por eso digo que no sé si fui yo o fue otro. Sí. Pero bueno, Guarda sí. missatges, que papa, papa, jo els atent tots, després tot ho mostraré. A veure. I li dic, venen a Baleares. I ell m'envia 2 àudios, per tant era ell. I me diu, sí, tal, dilluns rescindirem el Ferrol, Sí, però, ya lo tenía ya hablado con Patrick. però vull que sàpiguen, perquè segur que Baleares dubtava pel darrer any, que jo he partit del Ferrol no per problemes extraesportius, sinó perquè he estat lesionat i tinc problemes amb el míster. I jo me'n record enviar-li un missatge, que suposo si ho escolta ja ho confirmarà, en Jordi Roger, i digues-li, escoltau, que Dani Nieto no és que l'hagin tret per problemes extraesportius. Però és que hi havia un cert rumor que en el Balears havia arribat... No, que pero al t'havies- final, claro, al final yo me imagino que ellos para ficharme se tienen que asegurar de que correcto. físicamente esté bien, de que no sea un problema porque esté gordo o porque me haya roto la rodilla y ellos no lo sepan, o porque creen mal ambiente en el vestuario y no quieren ese tipo de Sí. jugador. Yo me imagino que irá por ahí un poco el tiro. Sí. I jo record que en Jordi m'ho va contestar, ell m'ho va dir que estaven amb el representant xerrant, i va dir, dilluns vaig a firmar, Sí. 2 dies després. La verdad es que fue muy rápido. Sí. Fue, oye Patrick, que quiero ir al Baleares. Y, oye Dani, que quiero que vengas. Pues ala. O sigui, que tu no has de cobrar, que ara tot això ho comptes per cobrar una part del traspàs anys després. No, això és per demostrar que sóc bona persona, un bon amic, i no vaig treure la informació abans que sortís. Molt bé. Muy bien. I aquí està. Sí. Ha costat, però aquí està. I vares fer una mitja temporada que va ser un dels arguments principals perquè l'equip quedés, que vos salvau aquella darrera jornada a Sí, les Raunes, que recordàvem. sí, porque no fue fácil. O sea, no es fácil ir en mitad de temporada a un equipo que esté en descenso. Creo que estaban a 6 puntos del descenso. Sí, pot ser, sí. 5 o 6 puntos. Amb Dioni, Sí. Pastrana, Hugo Rodríguez, que ja... Un plantillón. Era un equip i se suma Con Damián. Dani Nieto, Damián Petkov, jefecito. Víctor Narro, és que era... jo Sí, crec que Víctor un dels Narro millors i tu, equips. Arribau. És un dels millors equips que jo record de l'Atlètic Balears. Sí, sí, no, yo creo, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es uno de los mejores equipos y plantillas que ha tenido el Atlético Baleares. Lucas Díaz, de porter, Sí, que no, no. està a segona divisió. Bé, Dioni, jo record Mar- partit de Dioni, Mar Baró. que era una... Marc Baró. Con Laure, sí. Laure. Laure, és que tu Sí, pots dir... Sí, sí. No, no, tenemos un equipazo. Y de hecho, bueno, en cuanto nos conocimos un poco, salimos fuera del descenso rápido. Sí, sí. I aquí també hem de recordar un gol que... Sí, el de Osasuna B, no? Que va ara sí. Es verdad, que lo... Aquest senyor va pegar un crim, mare de Déu. Bueno, arrastre y nos- Recupera Petkov, roba Petkov, t'arriba tu. I era minut 92, 93. Roba Petkov, creo que se la da a Bilal. Sí. A Bilal, sí, a Bilal Bilal, Cantó, sí. Bilal Cantó, Y sí. Bilal, la verdad es que me hace un buen pase I tu defineixes. y defino. También creo que en el 90. Sí, 92, sí, 92. i era un 3-2, si no record malament. I crec que aquest partit era el que va canviar la inèrcia Sí. de tot Sí. els problemes que hi havia. Sí, sí. I la salvació aquella, això, a les Gaunes. A la gauna de Logroño, que era un logroñès, SD Logroñès, que se jugava la Copa del Rei, Sí, i l'Atlètic Balear se jugava el descens, i al I final ganamos. guanyen 1-2. sí, un Sí, partit sí. Amb- dramàtic. amb en Tato. Sí, Tato. Sí, con el Tato sí, la verdad. Record que aquí el van fer comentarista Gustavo Siviero. Tu Sí, estaves allà sí, sí, i sí. de comentarista Gustavo Siviero. I, clar, l'Atlètic Balears va viure bons moments, crec que eren 5 gols, 2 assistències, Sí, pot ser? 5 goles, 2-3 asistencias en 10 partidos. Sí. Però esperaves algo més de l'Atlètic Balears. Bueno, tu, Damián Petkov, Víctor Narro, Dionis Vera, que era impossible mantenir-lo, Sí. però què va passar allà? Bueno, a ver, yo lo único que... Porque, bueno, lo sabe Patrick, yo no quería salir del Baleares, yo estaba en casa. Y después de 6 meses muy buenos no me quería ir fuera. Sí, me quería quedar, siempre y cuando se mantuviera una plantilla competitiva
y se valorara pues lo que hice en esos 6 meses. No se valoró, tal, pero bueno, como dicen, no solamente salí yo, o sea, creo que salió toda la plantilla. Se'n va Dioni, Damián Pedkov, Víctor Narro, No se quedó Hugo nadie. Rodríguez, No se Pastrana... quedó nadie, sí, sí. Se'n van tots. Sí, sí. I què passa la temporada següent? Que baixa. Como últimos. Sí. I són les dues temporades que ara suma l'equip a segona federació. Sí, sí. Yo creo que ese año fue un punto de inflexión en buscar ascender a segunda, porque yo creo que con un par de cambios y de fichajes con la plantilla que teníamos, yo creo que había una plantilla para luchar por el ascenso sí o sí. Sí, evidentment s'havia de cercar un recanvi per a en Dioni, però a partir d'aquí jo crec que hi havia... Sí, sí, teníamos A més que ja vos un coneixíeu, ja bloque teníeu... muy bueno. Sí, sí. Home, és que al final és vera que a partir de gener, bé, quan hi ha mercat de fitxatges de gener, l'equip funciona molt bé. I no sé si és una de les espines que tens clavades el fet de no haver pogut continuar, després de la gran temporada, no haver pogut continuar l'Atlètic Balears y haber de partir a Fuenlabrada, después... Sí, porque no solamente es ese año, o sea, yo quería jugar en el Baleares ya tiempo atrás. Bueno, lo sabes, también lo sabe Patrick, de que en los playoffs, si ascendemos te vienes. Creo que es uno que pierde contra el Cultural un año y otro año pierde los penaltis también. Y ya lo tenía también apalabrado. Si subimos, claro, yo en aquel momento estaba jugando creo que en primera ref o en segunda, y era, si subís, voy. I nunca se dio. Era l'any de nou, o sigui, temporada 8 de 9, que perden amb el Racing de Santander i amb el Mirandés, i l'any següent, de 2019-2020, és pandèmia, que fan el Playoff Express i... Cultural, me parece, ¿no? Cartagena, en la tanda de penals, i després el Cornellà. Que o sea, juegan como primeros, porque en aquel momento no es como ahora, que el primero sube directo. Claro. Aquí, aunque quedaras primero, tenías Sí, el va fer factor 2 anys cancha, seguits campió. tenías el factor cancha, pero tenías que jugar el playoff. Que també l'Atlètic Balears no li ha anat bé No, esa història. I se va interrompre la lliga i se va fer el Playoff Express. Y nunca se dio. Entonces, claro, cuando se da hacer esos 6 meses tan buenos y que luego, pues no... La palabra no es que no te valoren, pero sino como que busquen otra cosa, pues sí que se me quedó pues esa espinita, porque era otra vez salir fuera de casa. I clar, suposo que també és dur, no?, el fet de... O torna a començar, otra vez. Amb un nin petit... Sí, 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 es duro, pero bueno, llevo desde los 16 años fuera de casa, así que es verdad que ya estoy hecho a estar fuera de casa. Pero bueno, en el momento que pude, regresé, ya no en el Baleares, sino en el Poblense, con Òscar Troya. Sí. És com el trencat cercle, no? Però abans també, vas a Sí, Fuenlabrada, Fuenlabrada, Unionista, i una Unionista. experiència a Venezuela. Sí, Anzoátegui. sí, porque me lesiono, en Unionistas me lesiono de la rodilla, tuvo un esguince bastante fuerte, entonces claro, ya con mi edad y habiendo jugado poco, pues prácticamente no salió nada, o salieron cosas que no me interesaban, y a nivel de seguir activo y como marcarme como una pretemporada para llegar a enero bien, decidí irme otra vez fuera. I és vera que a l'Anzoátegui estàs allà, no estàs massa, però és vera que també són lligues més complicades, no? on també passen coses més estranyes, no és com un futbol tan professional com aquí, no? Sí, fuera la segunda de allí, es un fútbol mucho más físico que aquí. También el tiempo, pues estábamos a las 12 del mediodía, nosotros teníamos que entrenar a las 8 de la mañana, para que cuando saliera el sol, o sea, sale a las 5 de la mañana, pero para las 10 estar fuera, porque a las 11 a lo mejor estás a 30 y pico grados, y el sol de allí no es como el de aquí, es un sol que te pega en la nuca y te deja tieso. Y encima yo, que soy más blanquito y demás, lo notaba más. Y como digo, un fútbol mucho más físico, y sí que pues a nivel de profesionalismo sí que son un poco más, están un poco más atrasados, sí. Si al final veus que és una segona divisió, però que no és una segona divisió com l'Espanyola. Sí, bueno, y ese club, el Anzoátegui, sí que las infraestructuras eran muy buenas, ¿no? Era un proyecto para subir a primera pues a toda costa, por lo civil o lo criminal. Pero sí que es verdad que otros equipos pues no tenían esas
pues esos estadios, los vestuarios y demás. Sí, sí. I clar, i d'allà, això anava a dir, bueno, No, anava a dir el mateix. ja anava a dir el Poblense, no? Jo també. Però vinga, dona-li. No, que m'ha vengut en escap, clar, el retrobament amb l'Òscar, és ell que te crida per Bueno, anar. ya estaba hablado con Óscar, ¿eh? O sea, antes de irme a Venezuela, Ostras. le comuniqué mi situación y demás, porque yo quería ir en vez de en enero, no, en vez de en junio, ir en enero, Clar, sí. claro. Y me dijo que no era posible, tema fichas y tema presupuesto y demás, que me fuera allí para rodar y volver en enero. Claro, porque o sea, allí en Venezuela la liga es al revés que aquí, es de junio a enero. O sea, no es como aquí. Aquí es de agosto a junio. Sí, clar. Allí clar. es de Correcte. enero o sea, de enero a diciembre. Vale. Entonces, claro, Que va coincidir just a Sí. poder arribar al mercat d'hivern. claro, de aquí, claro. Sí, I què és el que te diu Òscar Troia una vegada tropitges al municipal i te veu i què vol de tu? Bueno, al principio fui a entrenar con ellos. Me imaginaba que a lo mejor, yo no sé si no se fiaba de mí Óscar o que este viene aquí De paseo. de paseo y tal. Entrené con ellos 2 días, 3 y yo creo que a la que me vio, bueno, yo creo que él también se quería asegurar, a la que me vio 2 toques de pelota y tal, que ya sabía que estaba bien, ya me dijo, tú, vente para acá. Pa dentro. Pa dentro. Sí, però primer te va posar un poquet de prova, no? Sí, a ver, es normal, no vas a fichar a ciegas. Me puse un poco a prueba, lo pasé, por suerte. El casting de Troya. Sí, el casting de Troya. Y bien, ya bueno, se hizo oficial, a la semana ya firmé con ellos, tal. Empecé un poco pues a entrar pues en ritmo de vestuario, o sea, de competición y demás. Y muy bien, también creo que metí también 5 goles en 10 partidos o algo así, también en las rectas finales. Yo no sé qué me pasa, pero tengo un don o tengo algo con los últimos minutos. Ja veuràs aquest playoff. Aquest playoff Y poden passar coses. sí, sí. Pero bueno, eso los entrenadores se lo toman muy a pecho y te sacan los últimos 2. Y yo, joder, tampoco es así. Una Sácame, cosa és revulsiu i una altra cosa que faci miracles. És residual, sí. sácame los últimos 20, ¿eh? No los últimos 5, que tendré más opciones, ¿no? Pero no, fuera bromas, sí. Yo creo que he metido más goles en los últimos minutos que jugando de titular. Creo que es una estadística que tendría que mirar, sí, sí. I és un club molt familiar, no? El tracte ja amb Sí, no, muy Miquel bien, muy Molondra, bien. Martí Monat. Sí, no, el club un 10, la gente que rodea el club un 10, Óscar un 10, el vestuario también un 10. La verdad es que estoy muy contento y el fútbol nunca se sabe, pero yo creo que mis últimos años sean aquí. I ara pensava, has dit vestidor, tu has guanyat qualque MVP d'aquests que reparteix en Joan Salvà, que amb el cinturó aquest de... Encara és una assignatura que tens pendent. Sí, bueno, aún queda una semana más los playoffs. Aún quedan un par de Queden, semanas. si tot va bé, 5 Esperemos- partits. Esperemos irme con un MVP, si no le escribiré a Salva por atrás para que me lo dé. Salvà, que has estat aquí, per favor. Encara que sigui honorífic, en plan Sí, sí. mèrit, home. Però és vera que diu que arriba al Poblense i aconsegueix 700, pot gaudir d'una temporada històrica com a la d'enguany amb el Poblense i és que damunt se fiquen a play-off. Clar, tu esperaves quan arriba Herrera, se fan fitxatges, ben Fullana, bé... Sí. Es manté molt de bloc. Sí, però és que se manté el bloc, és Sí. això. I No, que, a ver, yo creo que nadie se lo esperaba. bé, segons en Troya, sí que en Molondro sí que Molondro sí. ho tenia clar. Bueno, sí, el presidente sí. Claro, el presidente es el que pone el dinero que quiere ascender. Pero siendo realistas, teníamos muy buena plantilla, pero claro, segunda red ya es otro nivel. No nos esperábamos pues la temporada que estamos haciendo. Y sí que es verdad que ahora, viéndolo desde dentro y tal y como hemos competido con todos los equipos, creo que el Poblense no tiene que temerle a nadie, a ningún equipo de los playoffs. Creus
ara també això li vaig comentar en Troia, creus que el fet, per exemple, de remuntar contra el València Mestalla, de remuntar contra el Torrent, de remuntar contra el Terrassa, de remuntar la jornada passada, fa que l'equip arribi amb molta més confiança a un play-off si se posen per darrere en el marcador? Sí, al final, te hablo desde mi experiencia propia, que he jugado creo que un par de playoffs. Siempre es mejor llegar con una dinámica positiva que no negativa. O sea, es mejor llegar con los últimos 4 partidos pues habiendo ganado 3 y perdiendo 1 que no perdiendo 3 y ganando 1. Creo que eso cuenta y creo que ahora mismo llegamos en una dinámica muy buena. Llegamos con 3 victorias seguidas. Esta semana jugamos contra el Ibiza, que también vamos a ir a ganar y a darlo todo para llegar lo mejor posible en los playoffs. Y a ver, en los playoffs sí que es verdad que puede pasar de todo, ¿no? Sino que solo cuenten a los Baleares. Baleares pot fer 4 sí. llibres d'això. Puede pasar de todo, un detalle de una jugada, del árbitro que te pita un penalti, que no, pero creo que llegamos en muy buen momento y con toda la plantilla pues al máximo. Jo crec que hi ha moment de preguntes, no? Sí. Comença tu. Anem per sortida. Gustos musicals. Buah, eso me lo tienes que haber preguntado antes para que me lo preparara un poco, coño. No, sí. Aquí no hi ha guió, aquí no hi ha res. Quan t'ha vengut amb el cotxe, què escoltaves? Reggaetón. Oh! És que Pero porque yo escucho la radio de muy buena, o sea, y ahí ponen lo que les da la gana. Pero sí que es verdad que pongo rock también. Rock FM también me gusta. Quina? No sé, yo soy muy malo para los nombres de actores, música y demás. Però rock? O sigui, rock també, eh? O sea, rock duro no, rock, No, rock de indie rock radio, y- sí, y demás, sí. bueno, El rock me i gusta. perdona'm, perquè el reggaeton mos fa molt No, de el mal. reggaetón para situaciones muy puntuales, pero el rock me gusta, si no el pop también, Bueno, un pot de tot. Sí, hi ha varietat. poco de todo, como mi carrera deportiva, poco de todo. Hòstia, un bon resum aquesta. I després l'altra pregunta que fem, i ara pensava que tot ve d'un documental que li varen fer a Miquel Àngel Nadal i vàrem entrevistar en Zubizarreta. I record que en aquell viatge, o sigui, era la temporada que tu estaves en el filial. O sigui, quan vàrem anar a gravar, que vàrem entrevistar Eusebio i demés, o sigui, tu estaves en aquella plantilla. Veiem Zubi, que Sí, vares el coincidir. director deportivo. Sí, era... I de Zubizarreta va dir de Miquel Àngel Nadal que era una persona que s'enduria qualsevol guerra amb un somriure a la cara, o sigui, una persona de confiança absoluta que se la duria a qualsevol lloc. Per tu, qui és aquesta persona, tant a la vida com en el futbol? A ver, sí que es verdad que en el fútbol es complicado, porque al final, como ya he dicho antes, siempre he sido una persona muy reservada. Sí que es verdad que he hecho amigos, pero aún no he tocado la parte, o sea, yo he tocado la parte vestuario y demás, y no he tocado la parte de, a lo mejor, dirección deportiva, que puedes tener pues más confianza con según qué gente, o tener una mano derecha o demás. Yo siempre me he refugiado mucho en la familia, ¿no? Yo creo que la familia siempre me ha apoyado, siempre ha estado ahí y creo que yo me quedaría tanto fuera del campo como en el campo, yo me quedaría con la familia. Família. Sí. Sempre repetim al final de Y família. amigos, sí. Y amigos íntimos, o sea, amigos de la infancia. Molt bé, jo crec que és un bon final, un bon balanç. Bon, és una trajectòria espectacular. Y aún queda lo mejor, bueno, esperemos que quede lo mejor. Sí, jo Confiem que sí. he de dir que la història, el futbol, se sol dir que el futbol no me debe nada. No, a nosaltres el futbol, a tu i a jo, ens deu cantant aquesta santa casa un ascens i esperem que aquesta temporada més siguin dos ascensos. Esperen que sí. Perquè... Però sempre són drames, tots són drames. Sí, no, tenim una enciclopèdia de... Esperemos que sí y que bueno, como os comentaba antes, que el círculo se cierre aquí en casa y ya pues a otra cosa. Clar, perquè el que dius, el que seria somiat era això, ascendir i fer un darrer any a Sí, primera a ver, federació. lo que yo quiero es retirarme, o sea, ascender y jugar mi último año con el Poblense, ¿no? Con Óscar Troya, que sería muy bonito el empezar con Óscar Troya y terminar
termina de conocer Troya. Y luego pues ya me vengo con Marc aquí a grabar. Comentarista, també, no? També. Sí, aquí sí. Doncs res, ja ho has aconseguit, estàs content, ja Sí. s'ha hagut anant i niet. Sí. Com un nen petit, ara, ja... Ara, Ja està. ja Ara, està. pagar el dinar, Marc. Gràcies. No, pagues tu que és multa mia. Bueno, què és? Dani, moltes gràcies. A vosotros. I això, t'esperam al playoff i esperam que això, darrers minuts que sol marcar, que sigui el gol de l'ascens. T'imagines que fas el gol de l'ascens? Ojalá. Cosa. Tenemos que hacer algo, si Marco, alguna cosa, Clar. alguna dedicatoria, ¿no? O alguna cosa. Nadri Garrido ens havia de fer una i Sí, crec que s'ha Nadia oblidat. Garrido s'ha oblidat. Varen dir que has de fer així, perquè ja no ten pèl, però si no, una altra cosa o així, o alguna cosa. Sí, o así, Vale, de calvo. vale. Bueno, pero a lo mejor se confunde con No, alguno de- l'únic sense pèl que és el Marc Guerrero. Sí. Ja ho recordarem, Vinga. sí. Sí. Pues Perfecte. eso. No, Pues dic esto. que... Vale. Amb Apuntat. aquesta promesa molt bona, que estarem pendents a les retransmissions, ens acomiadam d'aquestes històries del Bart i fins la propera, ja ho sabeu. Fins al moment en què ens tornem a trobar, gaudiu de la vida. I amb un poblense.